paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ante la amenaza de destrucción por el imperio asirio, el profeta Isaías invita al rey de Judá a pedir a Dios una señal de victoria. Aunque el rey se resiste, la señal se le dará. Una joven virgen dará a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor, el Rey de la gloria, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria, el Rey de la gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria, el Rey de la gloria. San Pablo hace una presentación de sí mismo y su misión, en la que se introduce en el núcleo de la fe cristiana, manifestando que Jesús, como Hijo de Dios y de David, mostró todo su poder a partir de su resurrección. Prestemos atención al mensaje. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que fue anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Mateo narra cómo ocurrió la encarnación y el nacimiento de Jesús. María, la madre del Señor, y José, su padre adoptivo, se abren al proyecto de Dios para que se cumpla sus promesas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto.
Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Divino Espíritu Santo, inspira nuestros corazones, nuestra mente, para que la palabra que hemos escuchado se haga vida en nosotros. Que el Verbo encarnado se encarne en cada corazón. Creemos, Señor, en la fuerza de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos por este hermoso día, por esta cuarta semana de Adviento, preparándonos con el corazón a vivir el misterio de la Natividad con buena disposición para gloria tuya. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de ti. Ven, Señor, te invito a venir, que tomes posesión de este lugar. Ven, Señor, te invito a venir, que tomes posesión de mi corazón. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén y amén. Te invito a venir, que tomes posesión de este lugar. Ven, Señor,
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Tengamos esto como principio básico para poder entender las Escrituras. Toda la Sagrada Escritura ha sido debidamente inspirada por el Espíritu Santo. Toda. Y eso, dentro de realidades humanas que a veces nos pueden cuestionar, pero es que Dios es muy verdadero, esa frase que dice, Dios escribe recto en renglones torcidos, pero Dios no deja de actuar en la historia y hasta el día de hoy nos sigue acompañando, indistintamente de nuestras miserias, pecados, debilidades. Por ejemplo, ayer que meditábamos la genealogía de Jesús, ustedes si llevan diariamente la reflexión de la palabra, recordarán que dentro de esa genealogía aparecen 4 mujeres, de las cuales 2 eran prostitutas y de la cual vendría el Mesías. O sea, son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues porque Dios habla y actúa en medio de un pueblo donde todos somos pecadores. Pero también es cierto que Dios quiere que todos vengamos a la verdad, al conocimiento de la verdad y que transformemos nuestros corazones. Porque esos hombres y mujeres también en un momento dado cambiaron su vida. Por eso lo que nosotros proclamamos es una buena nueva, una buena noticia, de la cual Dios no quiere que nadie perezca. Así empieza el profeta Isaías en la primera lectura, hablando del rey Acaz. Pongamos esto en contexto para poder entender. Israel estaba amenazada por varias naciones poderosas y el rey Acaz tenía miedo de cómo enfrentar a estas naciones. Acuérdense que Israel es el nombre que Dios le pone al patriarca Jacob. Jacob va a ser el nombre, Dios se lo cambia porque en la Biblia, no solamente en la Biblia, en muchas naciones asiáticas, el nombre representa una acción de la persona. No es poner un nombre por poner un nombre. Aquí nosotros estamos acostumbrados a poner nombre de cualquier cosa y ni siquiera sabemos el significado. Cada nombre representa una señal, algo concreto en la persona. Por ejemplo, el nombre que Dios pone hoy para que el rey Acaz tenga tranquilidad, le está diciendo una virgen. Hay 2 señales aquí que aparecen que pueden quizás ponernos en desconcierto. ¿Cómo es posible que Dios, ante esa inminente batalla que va a librar el pueblo de Israel, le invita a que confíen? Confíen a pesar de que es un pueblo pequeño, como en toda la historia. Dios eligió, sépanlo, no el pueblo más capacitado, ni el más bueno, ni el más perfecto, ni el más sabio. Como por ejemplo ya existían los egipcios, ya existían los griegos, y eran pueblos todavía mucho más cultos que el pueblo de Israel. Y eso nos enseña que Dios elige al que le da la gana. Y cuanto más pequeño e insignificante, mejor todavía. ¿Por qué te eligió a ti? Porque le dio la gana. A ti te elige, a mí me elige porque le da la gana, porque todos somos sus hijos, indistintamente de nuestras miserias y debilidades humanas. Esto tenganlo muy claro. Entonces le da 2 señales, como dije. Una es, la Virgen está en estado grávido, o sea, a punto de dar a luz. ¿Qué tiene que ver en medio de una batalla una virgen o una doncella que está en estado de embarazo? ¿Qué tiene que ver en una batalla que van a librar? Sabemos que una mujer en estado de embarazo, ¿cuáles pueden ser sus características? Necesita cuidado, necesita apoyo, está prácticamente requerida de ayuda, ¿sí? Requerida de ayuda. Ese es el estado de Israel. Una virgen que va a la batalla, que en medio de la batalla, Dios dice, la da como un signo. Pero ¿cuál es el signo? Pues esa virgen, y ya la palabra virgen ya está diciendo mucho, cómo es que una mujer está casada y sigue siendo virgen. ¿Ven?
Pero la segunda señal es que le pone nombre al hijo que va a nacer. Y le pone el nombre de Dios con nosotros, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Si es verdad que Acab tuvo un hijo, Ezequías, como se le conoce, pero no tiene que ver nada con lo que va a representar el nombre de Ezequías, el Emmanuel, sino que Dios, aprovechando esa coyuntura histórica que es real, está diciendo, miren, ustedes que son un pueblo débil, un pueblo frágil, yo voy a estar con ustedes. Y como la palabra de Dios hay que aplicarla, por eso la palabra nunca pasa de moda, Dios te está diciendo a ti hoy, si tú sabes interpretar, que a pesar de tu debilidad, que a pesar de tu flaqueza, que a pesar de tu incapacidad para muchas cosas, Dios te dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo, Él es Emmanuel. Y que ese Dios, aprovechando la coyuntura histórica, mira más allá y está prometiendo que eso no solamente es una palabra vacía, sino una palabra que se va a hacer vida en el momento oportuno. Como Pablo ya lo llama, llegado el momento pleno, Dios manifestó el cumplimiento de esa profecía. El Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Qué es lo que celebramos nosotros? Y nos estamos preparando para eso. El Dios que camina con nosotros, el Dios que está presente, el Dios que sabe tu necesidad, aun cuando tú digas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué esta enfermedad? Aun en medio de todo, Dios está contigo. El profeta Isaías es sin duda el profeta que más alusión hace al Mesías. Hace pocos días leíamos que él decía en uno de los textos que hemos escuchado, porque todo este tiempo estamos escuchando las muchas profecías que dio Isaías sobre el Mesías, donde promete que siempre el Dios a quien yo le creo es un Dios que siempre estará con nosotros. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, Dios nunca nos va a abandonar, aunque hay gente que pueda sentirse a veces abandonado por el Señor. Y se cumple entonces, y miren cómo señala el texto el cumplimiento de la profecía. Dice, contestó Acab, no le voy a pedir esa señal, no tentaré al Señor. Tiene temor de Dios. Pero no es Dios el que toma, no es Acab el que toma la iniciativa, es Dios el que toma la iniciativa. Entonces dijo Isaías, oye, pues, casa de David. Sí, la casa de Israel, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros estamos buscando las cosas, pero no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Pongan cuidado porque hoy el Evangelio va mucho en esa línea, no a la manera mía, sino a la manera de Dios. Y lo único que Dios reclama de ti y de mí es un acto que se llama fiat, lo vamos a ver más adelante, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Lo dijo María y lo dijo José, lo veremos después. Pero quedémonos primero con esto. Y le dice, ¿no se cansan ustedes de fastidiar o molestar al Señor con sus quejas, con sus lamentos, como si Dios estuviera sordo? Entonces habla Dios. El Señor mismo le dará la señal. Y esa señal, escúchenlo bien, no es del pasado, es una señal que perdura en la eternidad. ¡Perdura! Porque cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. Porque ese es el Dios que camina con nosotros, el Dios que camina para siempre. Y le dice, he aquí la virgen, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo. Ya aquí estamos viendo algo que humanamente, ¿qué es? Para los hombres, pero no para Dios. Humanamente, imposible. Para los hombres, no para Dios. Para Dios, nada es imposible. Primer signo. Segundo signo. Va a dar a luz y le pondrán el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El Dios que camina a nuestro lado, el Dios que está mañana, es el que está aquí con nosotros.
Y por eso le decía, ese Dios nos ha dado también normas que debemos obedecer. Nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado a su Hijo, para que nadie diga, es que tú no me enseñaste el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso hay que escucharlo, porque el Padre se complace en que escuchemos a su Hijo. Él es el Hijo de la complacencia del Padre. No lo olviden, el Emmanuel, el Dios que camina con nosotros. Eso con respecto a la primera lectura. La segunda lectura, San Pablo dice algo todavía, ya el verbo se ha revelado, ya Pablo tuvo su experiencia de conversión y Pablo sabe que a pesar de su pecado, él mismo que dice, y al final me elige a mí como un aborto, como alguien que pecó demasiado, que ofendía mucho a Dios, y Dios me eligió para ser ¿qué? Apóstol. ¿Qué significa eso? Testigo. El apóstol es un testigo. Alguien que ha visto, alguien que ha tocado, alguien que ha experimentado una presencia de Dios y no puede callarla, sino que se hace testigo. ¿Y eso cómo lo recibimos? Por el bautismo. ¿Cuántos de ustedes se sienten testigos de Dios o apóstoles de Dios? ¿Cuántos se sienten apóstoles de Dios? Que han recibido una experiencia, una vivencia de Dios y no pueden ocultarla. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!, dice el apóstol. ¡Ay de mí si no proclamo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor! Y eso solo cuando el alma está enamorada. Cuando un alma está enamorada no puede silenciar lo que siente el corazón. Lo proclama, lo anuncia, lo testifica. Hoy más que nunca necesitamos apóstoles. Necesitamos hombres y mujeres enamorados de Dios, que puedan dar razón de su fe, no solamente de palabras, sino con testimonio. Y dice bien claramente Pablo, yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol elegido por Él para proclamar su evangelio. ¡Qué belleza! Gracias, Pablito, por ese testimonio tan valiente que lleva él. Pero lo triste es que ese llamado no fue solamente para Pablo. Ese llamado fue hecho para todos los bautizados que han sido crismados. Es decir, cuando usted fue bautizado, a usted se le puso un óleo sagrado que se llama crisma, crismación, para decirte, tú eres de Cristo. Y hoy uno mira la realidad. ¿Cuánta gente le da vergüenza sentirse Cristo? Sentirse cristiano, que es el nombre de lo que llevamos, el nombre de Jesús, Cristo. Soy cristiano, soy cristiana, porque he sido ungido, y nos da vergüenza. Y hay otras prioridades, hay otras cosas que eclipsan mi testimonio de cristiano. Ponte a pensar cuántas veces has podido tú tener vergüenza de Dios, vergüenza de tu fe, por respetos humanos. Esto tiene que cuestionarnos a nosotros. Ay de mí, Pablo lo dirá, yo no me avergüenzo de Cristo. Pero ya hay mucha gente que se avergüenza de su fe, se avergüenza de Cristo, se avergüenza que lo vean ver a la iglesia. Ay, me da pena, me da vergüenza. Ese debe ser el orgullo más grande, es sentirme verdaderamente convencido de lo que soy, un discípulo de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, qué belleza. Y dice, ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, todos los que estamos viendo nosotros, se refiere al Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto condición humana, es decir, era Dios, pero se humanizó. Dios se hizo hombre. Pablo está proclamando esa verdad, que es doctrina de fe. Él, que siendo siendo Dios, se anonadó, es decir, se hizo pequeño y se humanizó. El misterio de la Navidad, lo que estamos celebrando en estos días. ¿Para qué? Y también lo dice el apóstol. Escuchen esto. Y en cuanto a su condición de espíritu santificador, ¿de espíritu qué? ¿Saben lo que significa eso? Que no solamente yo recibo a Cristo, sino que al recibir a Cristo, Él me lleva por la gracia del Espíritu Santo ¿a qué? ¿Sabes cuál es tu vocación? ¿Sabes cuál es tu vocación? Ser santo, sin la cual nadie va a ver a Dios. Así que tú eliges
santidad o condenación. Pero Dios no te llama a eso. Dios te llama a la santidad. Cada uno elige. Y esto hay que decirlo con seriedad, porque hay poca gente que tiene determinación de santidad. Porque piensan que la santidad es entrar a un convento, hacerse cura, No, Dios quiere la santidad en el estado en que tú te encuentras. Sea casado, sea viudo, sea viuda, sea soltero o soltera. Todos estamos llamados a la santidad. Y lo dice la Escritura. Si quieren ver a Dios, tienen que ser. ¿Cuántos están decididos aquí? No están decididos. Eso debía ser hasta saltar. Yo quiero. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Es palabra de Dios, Pablo lo ha dicho. Se refiere a la Escritura claramente del linaje de David en cuanto a su condición de espíritu santificador. Santificador. Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección. Claro, porque una vez muerto y resucitado, dijo: yo me tengo que ir, pero si no me voy, no vendrá el Espíritu. Pero si me voy, se lo voy a enviar. Y Él los va a llevar a lo que ustedes están viviendo aquí hoy. A la verdad completa. Porque esa es la tarea del Espíritu. Inducirnos en la verdad completa. ¿Se dan cuenta por qué es importante escuchar las Escrituras? Pero no solamente escucharla, apropiarse de ella. Dígale al que está a su lado: aprópiate de la palabra. Aprópiate de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Dios me está hablando a mí. Yo no sé si a ti. Me está hablando a mí, porque yo no puedo juzgarte a ti, pero me está hablando. Porque la palabra debe encarnarse. La palabra es vida. La palabra es salvación. Cristo es la palabra, el verbo. Y así entramos entonces al Evangelio. Dos personajes que hoy se distinguen: María y José. No crean que por ser ellos elegidos, como tú también elegido, todo lo tenían facilitado. No es así. No es así. Cuando Dios pide algo de un alma, lo dice la Escritura: si te has decidido a servir a Dios, prepárate. Prepárate, porque las pruebas vendrán. Eso es inevitable. Por eso es que mucha gente no se suma a esto, porque yo no quiero pruebas, yo no quiero. Pero le voy a decir algo por experiencia. Mientras más tú te resistas a las pruebas, peores vendrán. Porque en el hacer tu voluntad, ese es el problema, y no la voluntad de Dios, te vas a estar estrellando a cada rato y vas a estar: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque no estás viviendo en la voluntad de Dios, estás viviendo en tu voluntad humana. Así que vamos a aprender un poquito qué significa actuar en voluntad divina y no humana. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por eso ustedes saben que cuando Jesús enseñó a rezar a sus discípulos, oración perfecta que hacemos todos los días, creo yo, decimos: hágase, no dice mi voluntad. Alguna vez ustedes dicen: hágase mi voluntad. Esa oración es imperfecta. La oración perfecta es decirle: Señor, no lo que quiera yo, lo que quieras tú. Y como ustedes saben que no fueron ni autocreados, por lo cual eso no quiere decir que ustedes estén llamados a hacer su propia voluntad. No la voluntad de ustedes, la voluntad divina, porque la voluntad divina en su inmensa sabiduría sabe lo que más te conviene, sabe lo que es bueno para ti, porque Él es tu papá y tu Padre Dios. Dice el texto que Mateo hace un resumen, como también lo tiene Lucas, dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Resume el texto: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos. Atención a esto, porque hay mentes verdaderamente perversas que quieren poner a la Virgen de cualquier manera, como si fuera cualquier mujer. Cuando digo cualquier mujer, estoy hablando
como una persona que no tuviese una gracia particular, en este caso de engendrar al Verbo sin intervención humana. Esta es la clave. La Virgen no tuvo intervención humana para engendrar a Jesús. Ese fue un acto único que no se va a repetir más. Así que eso de que, ¿y de dónde viene ese bebé? Ay, por obra del... No. Ese bebé tiene nombre, tiene papá. En el caso de María no fue así. El papá jurídico, porque era necesario que en Israel todo niño pudiera tener el aval de un padre que testificase, aunque fuese padre putativo, que el caso de José, que no estaba solo. Por eso Dios todo lo planifica muy bien, pero no impone las cosas. Vamos a ver el texto tal como se dio o cómo podemos mejor interpretarlo. Quiere decir, la Virgen permanecía virgen. Por eso nosotros los católicos hablamos de la perpetua virginidad de la Virgen. Fue virgen antes, en y después, y sigue siendo virgen. Por más que algunos, inducidos por el diablo, porque no hay otra manera, ¿por qué el diablo siente tanta berraquera, tanta maldad contra la Virgen? Porque él sabe que es la única mujer que lo ha vencido para siempre. ¡Viva la Virgen! ¡Viva su inmaculada concepción! ¡Viva su purísimas entrañas! Sí, esa es mamá. ¿Por qué? Porque así, para entender un poco, hay que ir al Antiguo Testamento en el Génesis. Adán y Eva pecaron y vino el pecado que nos ha tocado heredar. Se llama pecado original. Así se llama, pecado original. Dios viene a suplantar o reparar el daño que cometieron los primeros padres. Por eso que en la Biblia se habla del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán, bueno, tal como lo conocemos, el segundo Adán es Cristo. Y la segunda Eva es María. O sea, Dios va a sustituir el primer Adán y la primera Eva. Y todo lo que nosotros, por limitaciones y por no vivir en la voluntad de Dios, estamos viviendo hasta el día de hoy, consecuencia del pecado original. Aquí viene la respuesta que Dios da. Dice el texto: antes de que vivieran juntos, está diciendo claramente que no tenían ningún tipo de relación. Y tampoco la tuvieron después. Porque algunos todavía digo con mente perversa: ay no, que la Virgen después de Jesús tuvo más hijos. Porque la Biblia habla de los hijos, los hermanos de Jesús, pero nunca menciona a los hijos de María. Nunca. Es que la gente también se le olvida en la interpretación. Por eso hay que estudiar la Biblia seriamente. En el hebreo, las expresiones, los nombres y los parentescos, todos se refieren siempre a lo mismo: hermanos y hermanas. Como el caso de Abraham, a su tío Lot lo llama hermano. ¿Ven? Y ya del Antiguo Testamento. Entonces, de hecho, todos somos la gran familia de Dios, pero el caso de María es único. No estando juntos, ella queda embarazada por obra y gracia. ¿Quién se lo dijo? El ángel Gabriel. Eso se lo dijo el ángel Gabriel. La Virgen queda estremecida por eso. Hay referencia, esto no es bíblico, pero ustedes saben que Dios en la Iglesia Católica, gracias a Dios, nosotros tenemos muchas almas, místicos, santos, que han dicho con respecto a esto, o sea, porque Dios puede permitir que muchos santos puedan decirnos verdades que después la Iglesia llega a avalar. Por ejemplo, el tema de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo sabía, por ejemplo, Bernadette que la Virgen era inmaculada? Ni siquiera había escuchado del nombre Giselle Immaculée Concepción. Giselle, y aquí lo va repitiendo porque ese fue el nombre. Dice, ella dice que es la Inmaculada Concepción cuando se le apareció la Virgen. Y no sabía que la Iglesia hace 5 años había proclamado ese dogma. Para que vean cómo son las cosas de Dios. Dios siempre ratifica o confirma una verdad. En el caso de la Virgen, algunos místicos hablan que la Virgen desde muy niña tenía un anhelo ardiente de ser no madre de Jesús, sino la esclava de la mamá de Jesús, la que fuera mamá. Ese era su sueño. ¿Cómo me gustaría ser
la esclava de la que sea madre del Mesías. Por eso cuando el ángel se le aparece y le dice Haris en griego, que es alégrate, porque has encontrado gracia a los ojos de Dios, como dice la Virgen, quedó conmovida. En el argot panameño diríamos, la encontró fuera de base, como diciendo, porque ese no era su plan. Has encontrado gracia a los ojos de Dios y vas a dar a luz un hijo. Por eso la Virgen también no es que duda de Dios, pero ella sabe que no tiene relación y se lo dice, es que yo no tengo relaciones. Dice, tranquila, el Espíritu vendrá sobre ti, aleluya. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De manera que el que va a nacer de ti es el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, que está cumpliendo su promesa de caminar en la historia con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que se nos revela, el Emanuel. La Virgen, ustedes se han puesto a pensar que la Virgen, el plan es muy bonito, pero que elija a otra. Dios siempre te da la libertad de que tú elijas, no la estás obligando, no la estás forzando, pero ella es la elegida. Hay un canto que dice, ¿qué hubiera sido si la Virgen no dijera que no? Ustedes y yo estaríamos aquí. No estaríamos aquí, porque hubiéramos otra vez frustrado el plan de Dios y Dios tendría que hacer otra Virgen, pero igual iba a ser porque Dios todo lo hace perfecto, pero era la elegida. Entonces, ¿qué ocurre? La Virgen es clara en su mente. Ella sabe que para tener un chichi o un baby se necesita de papá y mamá. Y ella dice, yo no tengo relación. Yo no tengo relación. Y dice, tranquila, lo que viene no es tuyo, es obra de Dios. Y entonces, como suelo imaginarme las cosas, cuando yo leo la palabra, yo siempre me imagino las cosas. Yo siento que cuando el ángel le dijo eso a Gabriel, todo el cielo, empezando con la Santísima Trinidad. ¿Ya existía la Santísima Trinidad? Quiero que estén claros. Porque ¿dónde estaba eso? No, estaba el Padre, no, el Verbo, la palabra, el Verbo, la segunda persona, y el Espíritu Santo. Claro que obviamente el Hijo de Dios siempre es Hijo de Dios, pero estamos hablando para que podamos entenderlo en el contexto. El Verbo quería entrar, ya todo estaba dispuesto. Ustedes se imaginan, cuando el ángel le comunica esto, cómo estaban los tronos, millones de ángeles, las dominaciones, los principados, las potestades, los ángeles, los arcángeles, la Santísima Trinidad. Y cuando la Virgen dice, Fiat, hágase en mí según tu palabra. Miren, todos esos fuegos artificiales que ustedes ven, no se compara a lo que el cielo está. Yo quiero que hasta el Padre saltó de alegría. Dijo que sí. Dijo que sí. Y el sí de María, para ese momento, destruyó el no de Eva. María sustituye a Eva. Y por eso nosotros estamos en deuda con la Inmaculada Concepción. ¡Viva María! ¡Viva su Inmaculada Concepción! ¡Viva su sí! Ese es el sí. La total disponibilidad a la voluntad de Dios. Ella tenía voluntad humana, como tú y yo la tenemos, pero renunció a su voluntad humana y le dijo a Dios, lo que tú quieras, Dios, porque lo que Dios quiere siempre es lo mejor y lo más perfecto. Aprendamos a decirle a Dios, no lo que quiero yo, sino lo que quieres tú, Señor. Tu voluntad es lo más santo. Ahora ustedes pueden entender por qué fracasamos tanto en la vida. Por estar siempre afincados a nuestra voluntad humana y no a la voluntad de Dios. Dije que esto no fue fácil. No fue fácil. Porque ustedes quizás no se han puesto a pensar los vecinos que siempre son chismosos. Porque como no vivían juntos todavía, oye, ¿y ese? ¿De dónde? No, es que la gente es mala. La gente es perversa.
El mismo José, pobrecito José. Pero también tenemos que rescatar la grandeza. Es que Dios no improvisa lo que va a hacer. Cuando Dios planifica algo, lo hace perfecto. No iba a elegir a cualquier hombre para acompañar a María. No. No. Ya en tiempo de Jesús, incluso antes, habían grupos religiosos que se iban a las montañas y vivían como monjes. Eso está comprobado. Juan Bautista quizás conoció estos grupos. Se llamaban los esenios. Todos estaban en la expectativa de la venida del Mesías. Entonces hacían vida monástica. Es decir, vivían orando, haciendo penitencia, ayuno, mortificaciones, para que venga. Como nosotros también ahora estamos esperando, ya no la Navidad ya sabemos lo que ocurrió. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Por eso que el Adviento no es solamente mirar a la Navidad. Cristo prometió, voy a volver. Y la pregunta que te hago, ¿tú te preparas a esa venida? ¿Tú te preparas para responder al que viene por segunda vez? Y dice que toda rodilla se ha de doblar y toda lengua habrá que confesar que Él es el Señor. A nosotros no está pasando, corrijo esto, lo mismo que en tiempo de acá. Tiempo de guerra, tiempo de turbulencia, y el Señor, lo que le dijo acá a nosotros, les voy a dar una señal. Pone a la madre como señal, la Virgen, y también pone al hijo de esa madre, que es Emmanuel. Y le está diciendo, esa es la señal que le estoy dando ahora a ustedes. ¿La estás entendiendo? ¿Estás entendiendo que Dios nos sigue dando la misma señal que le dio acá? A la madre y al verbo ahora encarnado, al hijo que se llama Emmanuel. Y ahora entramos en el tema de José. Ustedes han visto que a José habitualmente le ponemos una vara, ¿verdad? Una vara que está florida, de lirio. La tradición, eso no está en la Biblia, la tradición dice que en algunos casos, porque todas las mujeres en Israel debían tener sus maridos. Para una mujer que no tuviera hijos, esa era una desgracia. Era como una especie de maldición. Por eso todas anhelaban tener un hijo, un heredero. Y dice la palabra, o la tradición, que en tiempo en que la Virgen le tocaba, no solamente a ella, sino a otras mujeres, para ver qué marido les correspondía, porque también los maridos eran negociados por los papás. Si ustedes están viendo a Abraham, hay muchas cosas que son históricas, que son reales. No es que se enamoraban, no, a veces te ponían un marido que aunque tú no estuvieras enamorado, con ese te vas a casar. Hasta hace algunos años en el interior así se hacía. Eran los acuerdos de familia. Los papás, yo quiero que tu hijo se case con mi hija. Así, acordaban. Y a veces tú tenías que, estoy enamorada, pero me tocó, pues. Tenía que aguantar. Podía ser una buena lotería o una mala lotería. Bueno, esas cosas que pasaban, bueno, no vamos a analizar eso ahora. Sin embargo, ¿qué lotería le tocaría a María y a José? Entonces dice la tradición, repito, porque esto es tradición, que se le dio a cada varón una vara seca. Y la vara que floreciera era señal de que le correspondía la persona. ¿Y en quién floreció la vara? En San José. Y fue dada a María. Y la tradición también dice, no está escritura, pero se afirma, que entre ellos, antes incluso de comprometerse, ambos desahogaron su corazón. La Virgen le dice, mira, yo me uno a ti, pero quiero que sepas que he hecho desde mi niña un voto de virginidad perpetua. Y San José, yo también, porque venía de la escuela de los esenios, aquellos que estaban esperando al Mesías. Por eso que San José se decepcionó.
Cuando ve que María está embarazada, dice, ¿qué pasó aquí? Yo no tengo vela en ese entierro. ¿Cómo fue esto? Tuvo crisis, dudó. Y eso no lo hace menos santo. Que a veces la gente piensa que los santos no tuvieron ni un pensamiento negativo. San José tuvo un pensamiento negativo. En un momento dijo, ¿qué pasó? Yo me imagino al pobre, ya había hecho surcos en el suelo de tanto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y dice que mientras estaba cavilando qué hacer, miren lo bueno que era José. Dios no iba a poner a cualquier hombre junto a la Virgen. Miren qué tan bueno, porque sabemos nosotros que los hombres, no las mujeres, solamente los hombres en Israel podían rechazar a la mujer. Incluso a veces aunque no hubieran causas justas. Sencillamente la repudiaban y firmaban un acta y se acabó el divorcio. Y así se daba. O sea que la balanza siempre era a favor del varón, nunca de la mujer. Por eso el tema de la mujer adúltera. Todo el mundo quiere desbaratarle la vida. El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. En otras palabras, eso pudo haber pasado con la Virgen si José hubiera sido un hombre de malos sentimientos. ¿Cuánto José habrá aquí? Que la mujer le fue infiel. Esto no es el caso de María. Pero aunque sea infiel, que tú puedas permanecer fiel. Porque José toma la decisión. Me duele lo que está pasando, pero no voy a hacer escándalo. No la voy a repudiar. Me voy en silencio, me voy. Ese ya había sido su decisión, ya había soñado. Y el ángel le revela, José, hijo de David, no tengas miedo. Tomar a María por esposa. Lo que está pasando con ella es obra de Dios. San José, lo mismo que la Virgen pudo haber, mira, el plan es bonito, pero búscate a otro. Claro, Dios respeta la libertad. Dios nunca nos tuerce el brazo para que hagamos algo que no nos nace del corazón. San José hubiera podido decir, está bonito el plan, pero otro. La Biblia, en todo lo que menciona a José, nunca se nos habla de que José dijo. No hay una sola palabra que nosotros recojamos de José que dijo. Pero todo lo que se dice de José es que San José obedeció, es decir, hizo el verbo hacer. Todo lo que escuchó, lo cumplió. Y el texto hoy nos dice claramente, cuando José despertó de aquel sueño, o revelación, porque fue un sueño revelador, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acoge o recibe a su esposa. Gracias, San José. Gracias por tu fiat. Conclusión de esta enseñanza. Hay cosas que a veces no piense que San José la iba a tener fácil. Primero, todo lo que despertó la misión que Dios le había confiado. Recién nacido el niño, la primera prueba. Herodes quiere matar a todos los niños, incluyendo a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Sal de tu tierra, vete a Egipto. ¿Saben lo que es empezar de cero? Y era el Hijo de Dios. No es que ya todo lo tenía allí. Tuvo que empezar de cero. Hay historias que son verdaderamente conmovedoras. La historia de la primera sagrada familia que ha habido. Pasó páramos. Entrar a una tierra donde no sabían el idioma. Empezar a buscar trabajo. José por lo menos sabemos que era carpintero y se pudo valer. Pero empezar de cero. Y después de 3 años, le dicen, José, ya puedes volver, la amenaza terminó. Pero quedó otro hijo de Herodes. Y no va a su ciudad, sino se van a otra ciudad a empezar también de cero, Nazaret. Por eso le llamaron a Jesús el Nazareno, porque ahí se crió. ¿Qué les quiero enseñar con esto? Nadie te dice que ser cristiano va a ser fácil. Que ser cristiano va a estar eximido de problemas. Eso no es cierto.
Si alguien te predica un evangelio donde no vas a tener ninguna dificultad, todo va a ser facilitado, no hay mérito para la cruz. Y el cristiano tiene que tener mérito desde la cruz, porque no hay gloria sin cruz. Y esos son los momentos donde se prueba la lealtad, no cuando todo va bien. Es fácil aplaudir, reír, cantar cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, cuando las cosas no están ocurriendo como tú quieres y tú le dices a Dios, aunque no entiendo. En las meditaciones que hacemos de San José, dice San José, yo no sabía qué tenía que hacer. Son meditaciones. Decía, yo no sabía a dónde me llevaba. Abraham sabía para dónde iba cuando Dios le llamó que fuera a Canaán. ¿Sabía Abraham dónde era eso? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió? La fe. Sin la fe no se puede agradar a Dios. La gente quiere tener ya todo resuelto intelectualmente. No es así en la fe. Muchas veces tú no vas a saber por dónde Dios quiere que vayas, pero Dios te dice, sigue. Muchas veces tú vas a tener el peso de la prueba, donde te va a decir, Señor, ¿dónde estás? No te escucho, no te veo, no te siento. Pero a pesar de que no te veo, no te siento, yo sigo confiando en ti, Señor. Amén. Eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres, que le digan a Dios, aunque yo no entiendo, Señor, yo quiero decir siempre sí. Quiero decir fiat, quiero decir hágase en mí según tu palabra. Esos son los hombres de Dios y mujeres de Dios. María y José, modelo de santidad. Y claro, ante ese panorama, el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. No solamente habitó, habita entre nosotros. Y ese es el que vamos a tener dentro de pocos minutos aquí. Ese Verbo también se hizo pan de vida. ¿Para qué? Para algo que le adelanto, para hacerte a ti santuario de su presencia. Así como la Virgen engendró al Verbo, Dios quiere en cada Eucaristía que tú encarnes al Verbo. Es decir, que te hagas presencia viva de Dios. Y en esa presencia viva, como Dios no está nunca suelto, es decir, disperso como nosotros, Dios es uno, pero trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada vez que tú comulgas, sin que tú lo sepas, no viene solamente Jesús, viene el Padre y viene el Espíritu Santo. Porque Dios no es más que uno. Donde está el Hijo, está el Padre. Y donde está el Padre, está el Espíritu. Donde está el Espíritu, está el Hijo y está igual el Padre. En otra palabra, Dios quiere de ustedes y de mí presencia trinitaria. Los quiere hacer Trinidad como Él es. Así como nosotros tenemos tres compuestos, cuerpo, alma y espíritu. Al recibir a Dios, nos quiere hacer templo de su presencia trinitaria. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tu palabra, por tu enseñanza. Queremos decir también nosotros sí. Aunque muchas veces no entendamos las pruebas, aunque muchas veces no entendamos lo que nos pides, como María, como San José, también queremos decir, fiat, hágase. Hágase en mí, según tu palabra. Digan conmigo, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más. Me confío con toda mi alma para que en ti se haga en mí tu palabra. Amén. Amén y amén. Así sea. Esperar en ti, Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.